de prevalencia. Si la muestra no es una muestra aleatoria o no es toda la población, ya sea que yo la tome directamente, o sea, que sea una fuente secundaria o si es de datos secundarios, se aplica a cualquier escenario. Aquí lo importante es cómo se tomó la muestra y ahí se los estoy resaltando. Dice, un muestra a conveniencia. Entonces, si definitivamente la muestra fue a conveniencia, no pudiéramos en ese escenario, si somos estrictos en lo que es determinar la prevalencia, pudiéramos hablar más bien en este estudio de frecuencia, ¿cierto? Y esto es una cosa que a veces no se tiene en cuenta, que se pasa desapercibido y siempre vamos a ir llamando a, como el estudio es cross-sectional, llamémoslo prevalencia, pero realmente si vamos a todo el rigor y la exigencia, para poder hablar de prevalencia, uno ha tenido que tener dos escenarios. O toma toda la posible población de estudio o a todos los individuos que cumplan con esos criterios les doy la misma oportunidad de pertenecer a mi muestra. Es una muestra probabilística, una muestra basada en todos estos muestreos, pero de tipo aleatorio, ¿cierto? Y donde le voy a dar a cada individuo la probabilidad de entrar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ahí, a la hora de uno interpretar, así nos estén hablando de prevalencia, tener eso, ¿cierto? Como ese pequeño detalle. Muy bien, ¿algo más que quieran mencionar con respecto a esa parte? ¿No? No, profe. Ok, entonces seguimos con nuestras preguntas. Listo. Entonces, Doctora, pero qué pena. Entonces, por ejemplo, pues en ese artículo que decía que uno debía clasificarlo en muy bien, bien, regular, malo. Entonces, por ejemplo, en este caso que no aclaran si es que no hubo criterios de exclusión, entonces uno ya por eso le pone, por ejemplo, bien. sí, o yo le pondría muy bien, porque como te digo, no es un error garrafal, pues uno al verlo así, casi que a uno como lector le tocaría casi que asumir que no hay criterio de exclusión, ¿cierto? Lo que yo les digo es que para evitar como eso con el lector, lo ideal sería uno decir criterios de inclusión y luego en exclusión declarar que no hubo, pero si no te lo declaran, ya como lectores podemos asumir que no hubo, ¿cierto? Entonces yo ahí le Listo. pondría muy bien, es algo así, donde de pronto yo sí le pondría más bajito, ¿cierto? Porque yo les pregunto, ¿mostraron algún cálculo de tamaño de muestra con que me dijeran, mire, con esto, No, o simplemente fue una muestra No, con... profe. Entonces, solo indicaron el tamaño. exactamente, entonces ahí estaríamos poniéndole más bajito y tendríamos haciendo la salvedad y la claridad que a la hora de nosotros ir a generalizar esos resultados, a decir, sí, eso muestra la prevalencia de los trabajadores de la primera línea en Bucaramanga. No, ¿sí? Pueda que sea una frecuencia, pueda que sea una cosa aproximada, pero desde que hacen una muestra a conveniencia, no me están garantizando que toda esa posible población, ¿cierto? Base esté representada ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tomaron a conveniencia. Entonces, para yo hablar de prevalencia o todas estas medidas en epidemiología, necesitamos tener nuestra población de base bien definida. Entonces, ahí digamos que el artículo eso le va a quitar y ya no va a tener validez, no, pero saber que es una aproximación que pueda, que no sea, como fíjate que ahí siempre hacen una estimación, dan el dato y hacen una estimación, no necesariamente me esté reflejando lo que es, y no puedo estar hablando que esa es la prevalencia en Bucaramanga. Pero repito, es un error, es una cosa que uno ve muy común en muchos artículos. Ah, porque hice la fotico en un momento dado, entonces siempre voy a hablar de prevalencia. No, pues yo hablar de prevalencia depende también cómo fue que yo tomé esa población o si no fue toda la población, entonces, ¿qué muestreo hice? Ah, es que yo quiero que es de toda el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, bueno, que sea representativo, que si no los puedo estudiar a todos porque son muchos, entonces yo voy a hacer un muestreo, ¿cierto? Donde a todos les dé la probabilidad de participar.
hago un cálculo del tamaño de la muestra para saber entonces cuántos necesito y luego en ese muestreo, hay distintos tipos de muestreo, mirar a ver cuál es el muestreo más adecuado para que me quede bien representada esa población. Pero con una muestra a conveniencia, no, una muestra a conveniencia se te facilita la vida a ti como investigador. Profe, entonces ahí cómo se interpreta y qué conclusiones saldrían antes de terminar pues el estudio. Si eso es Se, así, ¿yo qué puedo decir? Pues tú como lector tendrías que saber que es una aproximación a esa realidad, que tuvo ese pequeño detalle, ¿cierto? Que puedes hablar, por eso les digo, si usted en algún momento hace un estudio cross-sectional y no tuvo toda la población o no tomó un muestreo en el probabilístico, aleatorio, entonces usted pudiera hablar en su artículo de frecuencia, ¿sí? Frecuencia, porque al final de la muestra de conveniencia que tomaron, ellos decidieron de esos que estaban ahí cuántos padecían cada una de esas condiciones, pero no prevalencia estrictamente. Bueno, vamos para la parte C, comparabilidad entre los grupos estudiados. Entonces, esta parte, ¿ustedes qué creen? ¿Si lo vieron ahí o no? ¿Lo entendieron? ¿Tuvieron dificultades? Los que leyeron. Doctora, pues yo, por ejemplo, ahí tenía una duda Ujú. sobre la interpretación de una de las gráficas. Y es que entonces, por ejemplo, Pero todavía no nos vamos a la gráfica, estamos aquí como en la metodología. sí, pero digo, es como para la parte de la comparación, Ya, porque entonces como que bueno. yo tenía la duda de qué grupo como tal están comparando con cuál, pues, o como qué participantes con cuáles. Entonces, como que yo creo que medio, pues yo entendí que cuando ponen como la parte de referencia, es que entonces se va a hacer como con el grupo con el que se va a hacer la comparación. Ah, sí, pero eso es la parte ya de los factores asociados, ¿cierto? Que es el análisis bivariado. Pero Ah, sí. sí, pero este artículo, o sea, siempre, llámese en un estudio de casos y controles, cohortes. Imagínate como cuando te lees un ensayo clínico, antes de que a ti te muestren si la intervención fue buena, en qué grupo fue mejor o no, lo primero que te van a mostrar es, bueno, las características basales después que se asignaron a los brazos tratamientos. Y uno lo que busca en esa tabla 1 de los ensayos clínicos es ver si los grupos son comparables. Si de pronto, no, es que lo asigné aleatoriamente y resulta que se me fueron los más enfermitos para un grupo. Si los más enfermitos se me fueron por un grupo y de pronto estoy viendo mortalidad, de pronto se están muriendo, no por los factores que yo busco, sino porque están más llevaditos, ¿cierto? Digamos que ahí les puse como el ejemplo en el diseño de ensayos clínicos. Acá, a pesar de que sea un estudio transversal, donde es observacional, donde yo no voy a asignar a grupos ni nada, uno sí pudiera mostrar, por ejemplo, esta tabla 1, ¿sí? Hacer, digamos, como una comparación de estas características basales a manera descriptiva, ¿cierto? Para ver si de pronto entre los que tenían ansiedad o no, y los que tenían depresión o no, si había alguna diferencia en estas características, ¿sí? Que ellos no las estaban como considerando unos factores asociados, ¿sí? Fíjate que aquí hay algunos que de esa tabla 1 que lo consideran factores, el sexo, la edad, el estado socioeconómico, comorbilidades, ay, parece que todos, pues los metieron casi todos. Entonces, si los metieron casi todos, casi que me mostraron fue ya el análisis en sí. Vamos a ver, tendríamos que chequearlo. A ver, sexo, estado, municipalidad, educación, estado marital. Eso no está metido acá. Bueno, educación sí, estado marital, número de personas con quien vive, comorbilidades. Sí, parece que con todo. Aquí entonces en este estudio no hicieron como esa diferencia, ¿cierto? Pudiéramos decir que sí,
que casi que nos tocaría interpretar esa pregunta con la tabla número 3, que es cuando empiezan los cruces. Pero en los estudios, generalmente uno no cruza todas las variables con todo, porque eso es como si uno estuviera pescando. Entonces, crucemos todo contra todo a ver qué nos da. No, sino que uno como investigador, pues uno recolecta las variables, describe esos individuos, pueda que dentro de esas variables algunos uno las considere que son unas variables que son posibles factores asociados a ese desenlace o a esa condición que yo estoy buscando, y que otras sean variables, digamos, que me permiten caracterizar esa población. Entonces, a veces los artículos lo que traen y lo que hace alusión toda esa pregunta es a que si por estas variables sociodemográficas, de historia personal, ¿cierto? O algunas de estas variables que no necesariamente ellos consideran factores, si había alguna diferencia entre los grupos. Ellos acá básicamente, a ver, esto acá cruzan anticuerpos y acá también cruzan anticuerpos. A ver. Ah, no, fíjense que no todas las cruzan. Entonces sí, digamos que con la tabla número 3 es donde está el análisis bivariado, o sea, los factores que ellos por literatura iban a mirar si estaban asociados o no. Y las variables que no metieron en esta tabla, o sea, las variables que quedaron allá en la tabla 1, las que están describiendo la población, a veces se recomienda que las que no van a ser consideradas factores, sino que es como la descripción de la población, uno también les haga como una comparación, no necesariamente mostrando valores P, a ver si en alguna de esas variables quizás yo esté considerando algunas sean variables de confusión y yo esté detectando diferencias. Entonces, para la aplicación de esta guía, aquí esa parte no la hicieron. Entonces, ahí pues no tendríamos manera de cómo evaluar esta parte. ¿Listo? Acá donde dice no se produjeron pérdidas por falta de medición, abandono, migración. Esta pregunta es muy confusa en esta guía de lectura crítica, porque casi que en un estudio cross-sectional, Longitudinales, para longitudinales, ¿o no? exactamente. Cuando yo estoy tomando la fotico, yo no voy a tener abandono o que migre. Esto es más importante, como dice Darío, para los estudios longitudinales. Pero ellos metieron una cosa que sí aplica, ya así sea el estudio longitudinal o sea el estudio transversal, es que para los estudios analíticos observacionales, una pérdida mayor al 20% de la muestra, pues va a afectar. Entonces, en ese sentido, la segunda parte de este ítem, pues sí tendría uno que mirarla. Entonces, aquí tú dirías, bueno, ¿y cuál va a ser la pérdida si no hubo seguimiento? De pronto es la tasa de respuesta, ¿cierto? Porque uno puede invitar, pero tampoco nos lo permitiría ver este artículo porque no veo ahí, o ustedes me dirán, si de pronto en alguna parte vieron que les dijera, mire, la población accesible o los posibles participantes eran tantos y de eso accedieron a participar en este estudio tantos, ¿cierto? Yo creo que esa información a la final no la dan porque mira que ellos dicen que tomaron datos secundarios de un artículo publicado. Una cosa que me hubiera gustado ver a mí es que ahí donde dijo publicado me hubieran puesto la referencia para uno como lector ir allá a buscar ese artículo. Entonces, en esta guía, esta parte pues no la pudiéramos contemplar, no se tuvo como en cuenta, entonces pasaríamos más bien acá a la casilla D, donde nos dicen definición y medición de variables principales. Se exponen claramente cuáles son las variables de exposición, resultados, confusores o modificadores. Entonces ya sabemos que las variables, la dependiente, sabemos que son las que iban a mirar era depresión y ansiedad. Y si nos vamos a los factores, ¿cierto?
básicamente nos tendríamos que ir a la tabla 3, ahí metieron todo, ¿sí? Aquí metieron, dicen factores asociados, entonces el sexo, la edad, todas estas variables que ellos cruzaron ahí por el título las estaban considerando factores. Ahora, nosotros saber cuál de estas variables ellos iban a considerar variables de confusión o no, pues ya sería en el análisis o que ellos lo declararan en la metodología, ¿cierto? Pero aquí con base en la tabla y sobre todo en la metodología, porque para mirar las definiciones de todas esas cosas tendríamos que ir a la metodología descrita. Entonces, si nos vamos acá en la metodología, pues, a ver, acá esta parte de acá, aquí nos habla, miren acá, primero nos dice cómo fue cómo se tomó la información, luego nos dice la variable dependiente, dice que incluye síntomas de ansiedad y depresión, nos dicen que fueron evaluados por unas escalas, ¿sí? Nos dice cómo interpretar los resultados de esas escalas, pero, por ejemplo, de las variables independientes, pues no nos dice nada, ¿sí? Ya uno lo tendría que asumir por la tabla de resultados. Repito, es más fácil que uno como investigador, si le hacen la diferencia entre las características, quizás que lo que buscaban era mirar, ¿cómo las llamo? Características de base, por así decirlo, o esas características para describir esa población que no necesariamente eran los factores que ellos buscaban, cuando a veces a mí me lo presentan en diferentes tablas, entonces yo digo, estos eran los factores, estas características las tuvieron en cuenta y si hubo diferencia en esa, quizás esta puede ser una posible variable de confusión, ¿cierto? Ni siquiera estaba dentro de los factores que ellos iban a considerar, sería más fácil de interpretar. Entonces, aquí en esa parte, mire que ya luego nos explican los análisis que realizaron, que hicieron un análisis multivariado y bivariado de regresión logística. Eso es lo que ellos aplican. Entonces, digamos ahí que para las variables principales, que fueron las variables dependientes, depresión y eso, digamos que hay claridad. Los instrumentos de medición para esas variables, dice que si tienen validez, fiabilidad, si son adaptados a las versiones originales, tendríamos que mirar en la descripción, sí, definitivamente, esas escalas que ellos mencionan ahí, si son escalas, ¿cierto? Aceptadas, bueno, ahí nos dan ¿cómo es que nos citan? Nos dan como la citación para las publicaciones. También nos dice acá que pues nos explican un poquito, dice una versión corta, ¿qué más por acá? No, sí. Básicamente casi que tiene uno que ir remitirse. Dice que las escalas tenían unas adecuadas propiedades psicométricas para su uso y te remite a otra publicación. Entonces casi que para uno tener a menos que uno sea un psiquiatra o bueno, un experto en esta temática, ya uno diga, bueno, sí, definitivamente esas escalas son las más conocidas, no nos mencionan por ninguna parte si ya han sido validadas en el español, ¿cierto? Y pareciera que eso fuera una bobada, pero eso es muy importante, ¿sí? Porque si yo me quedo solo con la información de este párrafo, ahí falta más información. Yo no sé si esas escalas han sido validadas al español. Me dan como la explicación de cómo se interpreta el puntaje y eso está bien, pero es muy importante, ¿cierto? ¿Qué tengo yo como lector? Entonces me tocaría a mí asumir que como ellos la usaron y confiar en la buena, ¿cómo es? Pues que los autores están haciendo lo mejor posible, que ha sido validada en el español. Pero con la evidencia, si lo voy a analizar con la guía y estrictamente, yo diría que faltó información de la descripción de estas variables. Entonces, fíjense que no nos las están describiendo todo el grupo, cuáles son esas variables independientes, ¿cierto? Que se van a tener en cuenta
para analizar esos datos. Aquí nos dicen que el formato incluyó sociodemográfica, sintomatología, dice exposiciones, pero no nos dice, bueno, cuáles exposiciones o cuáles van a ser esos factores que ustedes van a considerar. Entonces, en esta parte, si somos críticos realmente, las variables y los instrumentos están descritos de un modo regular. Yo le pondría esta parte regular, no sé ustedes cuánto le pusieron, pero no está todo. Incluso de esas variables principales faltaría aclarar eso, no simplemente llevarnos como lector a que nos vayamos a otra investigación, que busquemos eso, sino que ellos de una manera muy breve pudieran decir, mire, se utilizó esta escala, la cual es aceptada internacionalmente o la cual es la adecuada para esto, y estas escalas fueron validadas o adaptadas, han sido probadas en población con el idioma español o incluso si se han sido utilizadas aquí en Colombia para ese objetivo. Entonces, esa información no está. Las otras factores que ellos creen que pueden estar asociados con eso tampoco lo menciona. Entonces, ahí se queda muy, muy corto. Ahora, que si las técnicas de medición se aplican a todos los participantes, si son adecuadas, pues sí. Ahí lo que nos está diciendo es que cogieron un formulario, ¿cierto? En esta plataforma de RECAT, tomaron la información, o sea, definitivamente todo lo manejaron. Pero en esta, la pregunta 11, 12, 13, está muy regular. Luego sigue el punto E, dice análisis estadístico y confusión. El análisis estadístico estuvo determinado desde el inicio del estudio. Ahí le pondríamos muy bien, ahí te dicen las pruebas estadísticas que son utilizadas de antemano, o sea que muy bien, eso está aquí descrito. Se especifican las pruebas estadísticas y son adecuadas. Yo ahí le pondría, uno ahí diría, inicialmente, yo diría, depende. Si la frecuencia del evento es mayor al 10%, haber utilizado regresión logística no sería lo más adecuado, porque haber utilizado regresión logística, eso es más para un estudio de qué tipo, chicos, ¿cómo se llama? Y determinar ORs, ¿qué diseño es? Hola. Perdón, otra vez la... Casos y controles. Casos y controles. El estudio donde, que es el que vamos a tratar hoy. El estudio de casos y controles es el estudio ideal para utilizarlo en casos y controles, el análisis de regresión logística, porque recuerden que la regresión logística estima OR y esa es la medida de asociación de casos y controles. En un transversal se puede utilizar. Entonces acá, si a mí me preguntan pruebas estadísticas utilizadas y son adecuadas, yo diría que sí, porque si hablamos de pruebas estadísticas como tal, no de las medidas pues de asociación, a mí me dice acá que probaron la normalidad, describieron que cuando no seguían pues utilizaban medidas de posición, cuartiles. Te dice acá, dice que hicieron un análisis de regresión logística, ¿sí? Entonces yo diría ahí, será, y dice, por ejemplo, que utilizaron la prueba estadística de Hodmer y Lemeshoff, que eso es para ver si el modelo es adecuado o no. Uno diría sí y con una condición. ¿Sería frecuente el evento? Vamos a irnos a los resultados. Si nos vamos a los resultados, me dice que ellos a través de esas escalas, depresión fue del 4,56, ansiedad 5,55, depresión y ansiedad 7,42. Entonces, aquí al ver yo esto, puedo quedarme tranquila que aunque utilizaron OR, estuvo bien utilizado. Es decir, que si ellos hubieran calculado más bien razones de prevalencia
y en vez de una logística hubieran hecho una binomial para estimar razones de prevalencia, lo más seguro es que ese valor de razones de prevalencia que no nos muestran porque nos están mostrando en todas las tablas es OR, lo esperado es que no vaya a dar, va a dar un resultado similar, o sea que no es tan grave la cosa que utilizaron OR. Entonces, en ese sentido, yo me quedo tranquila y en esa parte puedo decir que está bien especificado y le puedo poner muy bien a esta parte, ¿cierto? Pero fíjese que me tocó irme a los resultados para ver qué tan frecuente fue. Si hubiera dado lo contrario, si me dice, no, los síntomas de depresión en esos trabajadores fue del 30%, yo digo, no, ahí definitivamente, aunque me están mostrando R, aunque hicieron la regresión logística, eso no fue lo adecuado porque me va a sobreestimar. En este escenario que nos muestran aquí, donde todos esos valores están por debajo del 10%, no es tan grave el hecho de que hayan utilizado regresión logística. Entonces, ahí. Entonces, valoración global de la validez interna. Después de todo lo que les he dicho, ¿ustedes qué le pondrían? ¿Muy bien, bien, regular o mal? Profe, yo creería que bien, pues aunque, pues entre bien y regular, por lo que ahorita hablamos en cuanto a que el uso de los, por ejemplo, del OR, en este caso, pues se podría por la prevalencia. Ajá. Por esa parte uno le pondría bien. Yo de pronto, o se quedaría un bien, pero un bien condicionado, tampoco regular, bueno, o hasta le pudiéramos poner, sí, como tú dices, entre bien y regular, estoy como entre los dos, en el sentido de que yo les decía, saber nosotros como lectores que no nos están hablando de prevalencia estrictamente, sino de frecuencia y que muchas de las variables no nos las especificaron bien, entonces no nos queda claro cuáles eran esos factores, cuáles consideraban de confusores. Casi que todo le toca a uno suponerlo o inferirlo. La idea no es que uno ponga a sufrir tanto al lector, tampoco es, la idea es que todo esté ahí, ¿cierto? Que sea reproducible, que no tenga uno que asumir y sacar conclusiones, porque cada lector puede sacar su conclusión diferente. Bueno, Profe, y ya, cuéntame. profe, perdón, es que yo tengo una pregunta en cuanto a la parte como de la redacción de las pruebas que se utilizaron. Es que ellos hablan que se hicieron dos análisis, uno bivariado y un análisis multivariado. Y cuando ellos Sí, hablan del análisis bivariado, ellos enuncian ahí que el análisis bivariado lo hicieron mediante la regresión logística. Y el sí. multivariado que utilizaron los otros dos instrumentos, que no recuerdo muy bien el nombre, como de las otras dos escalas. Sí, el manual de Backward Stepwise y el de Hosmer-Lemeshoff. Entonces, profe, pues yo tengo una pregunta, pero por ejemplo, yo pensaba que la regresión logística era para la parte multivariada, no como el análisis bivariado. Entonces ahí como que me surgió esa duda. Excelente pregunta, Isabela, me encanta, y por eso es que yo quiero que lean los artículos, entre más leen van aterrizando más. Vean, en el análisis bivariado normalmente uno aplica pruebas estadísticas, está acostumbrado a ver el chi cuadrado, ¿cierto? Y si no se cumple, si el chi cuadrado no es confiable, entonces el Fisher, exacto, pero resulta que esto también va a veces a criterio de los investigadores, uno también puede hacer un análisis bivariado utilizando regresión logística. Entonces, escoger cada variable con eh, comparándola entre lo que quiere buscar. Recuerde que aquí es síntomas de depresión y ansiedad. Entonces, cada factor, sexo. Profe, ahí Entonces, sería como una regresión simple, o simple, sea, con ¿sí? cada variable. Sí, eso es. Entonces, es una regresión simple que básicamente es cada variable con eso. Y ese es el análisis bivariado.
algunos investigadores lo utilizan y recuerden es que la regresión logística, a la final uno con esas tablitas de 2x2, ¿qué es lo que busca? Busca que le dé un valor de P, que me diga si hay o no una asociación significativa y busca que le estime el OR. Entonces, algunos investigadores lo que hacen es que la parte bivariada hacen la regresión logística donde no meten en donde dice factores, no meten todas las variables, ¿cierto? Sino que meten una solita. Y esa regresión logística simple, es decir, de cada factor con la condición, te saca un valor de P, te saca un estadístico de igual y te va a decir, sí, es estadísticamente significativa la asociación. Y además de eso, pues te va a calcular el OR. Y a esa quedan algunos investigadores como pueden redactar así sus resultados y dicen, bueno, cada variable con la condición sería el OR crudo obtenido por la regresión logística. Y luego ya hago el multivariado, donde sí las incluye todas esas variables que yo creo que son factores de riesgo, protectores o variables de confusión, las incluyo y ya ese sería el OR ajustado, el que me quede al final. Entonces, Isabela, es común y se puede hacer, ¿cierto? Y la otra parte que tú dices, el backward manual, ¿cierto? Y regresión stem-wide, no es que sea otro, esos son los métodos de selección de variables. Cuando tú vas a cualquier programa estadístico, te dice, bueno, usted va a hacer un análisis multivariado o usted va a hacer una regresión, llámese logística, binomial, cualquiera de la regresión. ¿Qué método vas a utilizar para ingresar y ir seleccionando las variables? Ese es el método paso a paso hacia atrás. Hay varios, hay forward, hay backward condicional, bueno, hay stem-wide solito, hay distintos. Entonces simplemente te están mostrando, es el método que le dijeron al programa para que le hiciera la selección de las variables. Y además te dice que aquellas que tenían un valor de P menor a 0.05 son las que permanecieron en el modelo. Es decir, que al final ellos van a reportar las variables que aún en presencia de otras permanecieron con un valor de P menor a 0.05. ¿Cierto? Digamos que te están diciendo las condiciones. Ahora, lo otro de la bondad de ajuste, ¿sí? Hay una prueba, es la prueba Hosmer y Lemechov, no es que sea otra regresión, no es la misma regresión logística, sino que uno a esa regresión logística le activa, le pide en el programa que le haga esa prueba estadística. Y esa prueba, básicamente lo que me va a decir es si mis datos se ajustan o no a una regresión logística, al modelo que yo estoy proponiendo. Entonces, ahí te están diciendo, es como las características o lo que ellos tuvieron en cuenta a la hora de hacer ese análisis de regresión, pero no es que sea varias pruebas o varias regresiones. ¿Entendido eso, Isabela? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok. Bueno, y nos vamos entonces ya, vamos a irnos acá, ya en los resultados, entonces nos dicen si incluyen todos los participantes, si indican el número de datos no disponibles, si se presentan los resultados planteados en los objetivos, si se presentan medidas brutas, o sea, las crudas, es decir, el OR, en este caso, de cada factor, ¿cierto? Con la condición que están buscando, y la ajustada, que sería ya la del análisis multivariado, si presentan estimaciones de la significancia estadística, o sea, los valores P, o si muestran precisión de resultados, o sea, intervalos de confianza. Entonces, si nosotros nos vamos acá a esta parte, podemos ver que sí, que sí nos muestran el valor P, nos muestran quién fue la que dijo que de pronto que tenía dudas con lo que se marcaba como referencia. ¿Quién fue la que al inicio habló de eso? Que no me acuerdo. ¿Fue María Camila o quién fue?
Doctora, hola, yo, Sofía, que decía que si eso era el grupo de comparación. Así es, Sofía. En los artículos siempre algunos te ponen así reference, otros no te ponen eso, sino que te pueden poner un número 1, ¿sí? O sea, como la unidad. Entonces, cuando ustedes vean eso, quiere decir que esa es la categoría de referencia. Generalmente la categoría de referencia es la que los investigadores están sospechando que es esa categoría que es de menor riesgo para lo que se está buscando. O sea que en este caso ellos estaban sospechando que los hombres estaban en un riesgo menor de tener depresión o ansiedad comparados con las mujeres. A los hombres los pusieron de referencia y fíjense que cuando comparan con mujeres, efectivamente, se les cumple lo que ellos estaban sospechando. Aquí nos da el OR de 1,85 y va de 1,01 a 3,39. Mira que el valor P está casi quedándose en 0,05, como uno dice, está casi que le pega al palo, ¿cierto? Por eso es que el OR está muy cercano a 1. Ahí esto es coherente. Bueno, y así muestra como para cada uno de los resultados, ¿sí? Y luego acá nos va a mostrar, entonces aquí de estas variables del bivariado podemos decir que el sexo, podemos decir, a ver, esto no, el que haya alguien, que alguien en su casa haya sido diagnosticado. Denme un momentico, muchachos, me disculpan un momento. Ay, no, espérense que me están como... Denme. Hola, qué pena, es que estaban como timbrando y eso me desconcentra. En mi celular como que no dejaban de timbrarme, entonces más bien lo apagué, pero no es nada urgente. Me desconcentré, qué pena. Entonces, aquí, ¿cierto? Si vemos acá, vamos a ir viendo entonces, si uno mira la metodología, en la metodología dijeron que se incluyeron en el análisis multivariado, ¿cuáles de estas variables del bivariado? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el criterio que ellos dicen esta variable puede ir al multivariado? ¿Quién me dice? El artículo que menciona sobre eso. Hormer-Lemaitre. No, Homer y Lemaitre te dice si el modelo se ajusta. Pero Perdón, Que que siguiera es hasta teniendo, punto 25. ajá, el Eh, punto 25 o punto 20. Punto 20, aquí dice, las variables con valores menos de punto 20 fueron incluidas en el análisis multivariado. Entonces, eso está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjate, y más a ellos, que ellos casi que todo lo cruzan con todo. No, me imagino que era porque todos estaban sospechando, pero es que nunca lo dijeron en ninguna parte. Entonces, aquí el sexo entraría, ¿sí? La edad, ¿sí? No entraría. Aquí pareciera ser los que tienen más de 42 años comparado, pero a la final es una sola de todas. Otra cosa que falta aquí es que generalmente uno muestra el valor de cada categoría con la referencia, pero también el programa te permite un P global de toda la variable. Aquí este no lo sacó. Estatus socioeconómico tampoco entraría, este tampoco, este acá tampoco entraría esta, que es significativa, esta del tener obesidad. Muchachos, un paréntesis, jamás cuando vayan ustedes a escribir un manuscrito, no
Si el computador les dice 0,000, eso quiere decir que es muy significativo. Pero jamás ustedes lo pongan así, porque eso al fin y al cabo, eso no es una verdad absoluta, sino una probabilidad. Esto para mostrarlo correctamente, tú muestras, si el computador te dio así, entonces tú le pones menor, el símbolo menor, a 0.001, ¿sí? Pero no lo dejen así en 00. Es una cosa de forma, pues eso no va a invalidar el resultado, pero no es correcto, ¿cierto? Bueno, por acá al menos tener una comorbilidad, ¿cierto? Aunque no da tan significativo. Vamos a ver cuál más, no es que esas están muy encima de 0.20. Y así, bueno, esta que está acá, síntomas de COVID en los últimos 14 días. Entonces, mejor dicho, estaban paniqueados. Y ya, básicamente. Bueno. Y ya acá, fíjense que está el estado marital, la obesidad, las que habíamos mencionado, casi que fueron las significativas. Entonces, esas variables que eran significativas, que estaban por debajo de 0.20, son las que meten en el modelo y esto es lo que dio. Entonces, aquí, como les decía, uno ve que muchas de estas variables, aún en presencia de otras, si nos quedamos, ¿cuáles son las que están asociadas con que esos trabajadores tengan ansiedad y depresión? Básicamente el haber tenido síntomas en los últimos 14 días, que alguien en su casa haya estado diagnosticado con COVID-19, el ser obeso, ¿cierto? También los inquietaba. Y acá está el ser separado, divorciado o viudo, comparado con el soltero. Entonces, digamos como lo que queda allá. Uno ve que a pesar de que hay una asociación fuerte, son imprecisos los resultados, ¿cierto? Bueno, aquí no tanto, acá un poco más, pero eso tiene que ver pues con los tamaños, no tanto de la muestra, sino de la frecuencia. ¿Qué me hubiera gustado ver como para que esto sea reproducible y que si uno quisiera hacer el ejercicio de coger nosotros, ir a hacer nuestra tablita de 2x2, poder reproducirlo, que nos hubieran mostrado en cada grupo el porcentaje? Aquí simplemente nos ponen el OR, o sea, lo que ya les dio. Pero es precisamente porque ellos esas tablas de 2x2 o tablas de contingencia no las hicieron, sino que hicieron regresiones logísticas, pero hubieran podido mostrar eso si hubieran hecho el cruce, así hubieran aplicado la regresión logística. Entonces, si yo quisiera repetir los análisis, no tengo manera, porque no me dan esa información. Bueno, chicos, la idea entonces, en resumen, los resultados están bien descritos. Uno diría, yo le pondría bien, porque les digo que me falta esa otra parte que definitivamente no están, como para que el artículo sea reproducible. Son útiles, ¿cierto? Ya tendríamos que entrar ahí. ¿Son precisos? Algunos, digamos, solamente hay como un impreciso. Bueno, por acá hay varios imprecisos. No tanto. Bueno, sí, bastante. Sí, hay muchos resultados. Hay como de todo, preciso, no preciso, pero tiene que ver con la frecuencia, sino que no nos muestran la frecuencia de cada cosa. O sea, en la tabla 1, si ustedes se fijan, te muestran el porcentaje, pero es global, de todos, sin dividirlos, por los que tenían depresión o ansiedad. Entonces, no sabemos cómo es la distribución, se nos queda corta esa parte. Entonces, ahí sí pienso que les faltó como para que sea más reproducible. Y por último, ¿qué más nos dice? Ya las conclusiones, si lo aplican, no lo aplican, en fin. Entonces, ¿ustedes qué me dicen con respecto a eso? ¿Cómo lo vieron? A la final, ¿consideran que saber que el estado marital, que la obesidad, bueno, que esto pudiera aportarle, bueno, ya no en otro COVID, porque ya COVID pasó, pero bueno, si se viniera otra epidemia acá en nuestro medio? Profe, yo creo que sí, pues en cuanto a la conclusión, yo creo que
digamos, responde a la pregunta o el objetivo inicial del estudio, que no solamente era determinar la prevalencia, sino también cuáles eran esos factores asociados, o hablando pues de esos factores de riesgo frente al desarrollo de depresión y ansiedad. Y creo que en la conclusión se cumplen los dos objetivos, tanto decir lo relacionado con la prevalencia y hablar de esos factores de riesgo, y que eso pues serviría, por ejemplo, para la aplicabilidad del estudio. Pero a ti como Mm, lectora, ¿de qué manera te servirían estos resultados? Ya de las variables que al fin identificas. Profe, pues como lectora, como a identificar estas características, por ejemplo, del estado marital, de la obesidad, de la convivencia con personas con COVID o que alguien en su hogar haya tenido COVID, como factores que si se identifican pues en alguna persona, digamos que obligaría a hacer uno de estos cuestionarios para descartar posible depresión y o ansiedad, pues como darnos pistas o puntos clave como para saber que esas personas pueden estar en mayor riesgo de desarrollar depresión o ansiedad. ¿Alguien más que quiera comentar algo de lo que Isabela dijo? ¿No? Bueno, digamos que fue como una aproximación, recuerden, yo no me comprometería a decir que es la prevalencia de lo que estaba ocurriendo en Bucaramanga, porque definitivamente fue un muestreo a conveniencia. Sí da como pista, ¿cierto? Como de esos factores. Si uno ve la mayoría de las cosas que buscaron, no encontraron significancia, pero también es pensando, porque uno dice, uy, 1118 es un tamaño bueno, sí, pero también depende para lo que tú vayas a buscar. Entonces yo creo que siendo muy crítica y también entendiendo lo que hicieron los autores y sin desvalorar su trabajo, pienso que, que se muestra casi como cruzando todo con todo, ¿cierto? Entonces, y como les digo, que falta como mirar eso. Bueno, a la final, esos que tenían, digamos, Profe, desórdenes, cuéntame. eso no hace pensar un poco en que si bien hay un objetivo, la pregunta de investigación le falta ser un poco más que concreta, porque como usted dice, eso le tiraron a todo con todo y pareciera ser, uno pensaría que si desde la pregunta pico, por decir algo, no se vislumbra de acuerdo a la literatura y a ciertos objetivos específicos, cómo encuadrar mejor para no, digamos, botar como tanta energía, todo con todo y al final para No, sacar puros eh, estadísticos que no son significativos, no sé. sí, más que la pregunta, porque en este tipo de estudio, Darío, y más que el estudio transversal, lo que busca es explorar esos factores. Uno no pone en la pregunta es que van a ser estos y estos, pero uno sí pudiera poner algo más global. Mire, es que voy a buscar factores epidemiológicos, factores clínicos y ya en la metodología, o incluso dejar la pregunta tal cual, pero en la metodología sí especifica, mire, las variables o los factores clínicos que se van a considerar son tales y tales y tales. Eso les faltó a ellos. Entonces, en esa medida, como les digo, el estudio tiene como sus falencias, es una buena aproximación, es como una mirada, como dice Isabela, bueno, con lo que se encontró pudiera servir. Pero les digo que le falta cositas por mejorar. Bueno, chicos, ahí me detuve bastante porque la idea no es que avancemos y bueno, para mí es importante también que avancemos y cumplamos la temática del día de hoy, pero aprovechando que voy a estar con ustedes en todas estas sesiones, sí me interesa que vayamos aterrizando. Yo creo que aterrizamos varias dudas que tenían algunos compañeros al enfrentarnos a la literatura.
Cuéntenme qué otra duda tenían por ahí, porque fueron varios que dijeron, ay, yo tuve dudas. ¿Se resolvieron las dudas o hay algo más? Profe, sí se resolvieron las dudas. Ok, Isabela. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Y bueno, le doy ánimo a los que de pronto no pudieron hacerlo. Sé que son personas muy ocupadas, que están haciendo un esfuerzo, bueno, pero los animo ahí en la medida de lo posible a hacerlo. Bueno, entonces ahorita nos vamos a ir. Voy a buscar, porque no tengo el archivo abierto, voy a buscar acá en mi carpeta.